Vamos a realizar entonces el análisis dimensional de algunas magnitudes del sistema internacional. Vamos a elegir alguna de estas magnitudes compuestas. Ya vimos que las unidades básicas son aquellas a través de las cuales nosotros podemos generar unidades compuestas. Estas son las más utilizadas en el área de termodinámica. Básicas son longitud, masa, tiempo, temperatura, cantidad de sustancia. Existen otras dos magnitudes básicas que no se mencionan aquí, pero son la intensidad luminosa, que se mide en candela, y el ángulo, que se mide en radianes. Entonces, a partir de estas unidades básicas es posible construir unidades compuestas. Por ejemplo, para energía, fuerza, potencia, densidad, velocidad, aceleración, presión, capacidad calorífica, etcétera, podemos realizar el análisis dimensional. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar alguna de estas magnitudes para realizar el análisis dimensional. Pensemos que queremos realizar el análisis dimensional de la energía. La energía se sabe que tiene dimensiones iguales al trabajo. En realidad, trabajo y energía son dos caras de la misma moneda. Sabemos que la energía es la capacidad de realizar trabajo. Entonces, la magnitud, energía y trabajo tienen las mismas dimensiones. Aquí lo vemos, por ejemplo, energía. En el sistema internacional se mide en joules. De acuerdo a esto, un joule, entonces, es el producto de la fuerza por la distancia. Vamos a ver de dónde se deducen estas magnitudes básicas. Energía o trabajo, vamos a llamarle así. Energía es igual a fuerza por distancia. Esta es la ecuación típica que ya conocen en física. Si queremos realizar un análisis dimensional, todo se basa en ir cambiando las unidades a sus unidades más básicas. Entonces, si yo mido la energía en Newton para el sistema internacional, la distancia se mide, por ejemplo, en metros. Aquí vamos a analizar solamente las unidades, no vamos a analizar los valores. De acuerdo a esto, un newton sabemos que es masa por aceleración. Entonces, masa se mide en kilogramos. Aceleración se mide en metros divididos por segundo cuadrado. Metros divididos por segundo cuadrado. Entonces, esto es aceleración. Y en conjunto, masa por aceleración me da fuerza en newton. Si eso lo multiplicamos por metro, vamos a obtener las unidades básicas de la energía, que es kilogramo multiplicado metro por metro, nos da metro cuadrado. Y eso dividido entre segundo cuadrado. Entonces, esas son las unidades más básicas de la energía. Son kilogramo, metro cuadrado por segundo cuadrado. Son las que están aquí. Aquí viene kilogramo, metro cuadrado, segundo a la menos 2. Entonces, ese menos 2 proviene del segundo que está multiplicando y está elevado al cuadrado. De esta manera podemos realizar análisis dimensional. Aquí yo realicé análisis dimensional simplemente de la energía, pero nosotros podemos además realizar este análisis para cualquier ecuación matemática o cualquier modelo. Otro ejemplo que podemos resolver es, por ejemplo, potencia. La potencia se mide en watts. Vamos a analizar qué es watt. Para potencia,
Si nosotros la medimos en watts, potencia se mide en watts, realmente la potencia se define como la rapidez con la cual se realiza un trabajo, es decir, es energía por unidad de tiempo. Las dimensiones van a ser energía por unidad de tiempo. En el sistema internacional, el Joule se utiliza para energía y el tiempo se utiliza en segundos. Esto es lo que se llama watt. Entonces, de acuerdo a esto, estábamos comentando sobre energía. Potencia, digamos que es trabajo o energía por unidad de tiempo. Yo voy a utilizar joules, en donde un joule, por definición, es esta unidad. En realidad es un newton metro. Un newton multiplicado por metro. Y las unidades básicas desglosadas para un joule son estas: kilogramo metro cuadrado por segundo cuadrado. Entonces, en dimensiones, yo puedo utilizar esa ecuación que definimos arriba para deducir las unidades compuestas de potencia. Entonces, las unidades compuestas de potencia van a ser el joule, y dividido, lo voy a colocar así, entre segundo. Le pongo 1 entre segundo. Entonces, noten que aquí sería kilogramo metro cuadrado entre segundo elevado al cubo. En este caso, es como viene aquí. Kilogramo metro cuadrado, segundo a la menos 3. Entonces, estas son las unidades básicas de potencia, que directamente los podemos colocar así. Aquí nada más le voy a cambiar, que es a la 3. Entonces, esta herramienta de análisis dimensional nos sirve para deducir las unidades básicas que va a tener un cálculo. Eso fue energía, esto es potencia. Podemos deducirlas, ya vimos, para fuerza, para presión, etcétera. Por ejemplo, vamos a elegir otra magnitud de esta tabla. Vamos a elegir presión. Presión, por definición, es un cociente de fuerza sobre área. Es decir, es la fuerza que incide de manera normal en una superficie conocida. Entonces, si queremos realizar el análisis de presión, vamos a realizar lo siguiente. La unidad en el Sistema Internacional de Presión es lo que se llama un pascal. Un pascal se representa PA. Es el cociente de fuerza medida en Newton entre área medida en metros cuadrados. Eso es un pascal. Entonces, de acuerdo a esto, las unidades básicas de un pascal van a ser las siguientes. Si medimos la fuerza en Newton, entonces las unidades básicas de Newton, aquí voy a rescatarlas del ejercicio anterior, son kilogramo por metro dividido entre segundo cuadrado. Esto era lo que para nosotros es Newton. Voy a copiar. Ahí. Ese es Newton. Posteriormente, si esa magnitud yo la divido entre área, entre metro cuadrado, lo voy a poner así. No entre metro cuadrado. Vamos a poder obtener las unidades básicas del pascal. ¿Qué sucede aquí?
esos metros que tienen aquí un elevado a la 2, se cancela este cuadrado y se cancela este. Entonces nos queda un metro dividiendo. El kilogramo se queda igual en el numerador y en el denominador vamos a tener segundo. Entonces sería kilogramo entre segundo cuadrado metro. Entonces, en realidad estas son las unidades básicas de presión. Masa entre tiempo al cuadrado entre longitud. De acuerdo a esto es lo que se llama un pascal. Un newton entre metro cuadrado. Entonces, cuando nosotros desglosamos las unidades, por ejemplo aquí, las unidades compuestas a sus unidades básicas, nos sirve en modelos matemáticos para poder eliminar unidades y poder predecir en qué unidades finales va a estar el resultado. Este es el uso principal del análisis dimensional. Ya vimos, por ejemplo, energía, fuerza, potencia, presión. Esas son las unidades básicas que van a tener todos estos entes que vamos a utilizar en termodinámica. Vamos a definir cada uno de ellos y cómo podemos realizar un balance de energía, por ejemplo, utilizando primera ley de la termodinámica, segunda ley de la termodinámica. Entonces ese es el objetivo de esta unidad.